Bienvenidas y bienvenidos a Encuentro y Palabra, un ciclo de conversaciones sobre salud mental y vida cotidiana. Hoy nos acompaña Emma Clementi, que es abogada penalista, diplomada en Género y Derechos Humanos y que está especializándose en Derecho Penal. Exactamente. Bienvenida, Emma, ¿cómo estás? Muchas gracias, gracias por la invitación. Bueno, gracias a vos por hacerte tiempo para venir a este espacio y para empezar me gustaría que nos puedas contar cómo es acompañar en lo cotidiano a mujeres que son víctimas de violencia de género. Bueno, sin duda que es muy complejo poder dar una respuesta desde el litigio, porque yo soy abogada particular, entonces el rol que me toca es poder pensar una estrategia jurídica a partir de una demanda, una situación, una necesidad concreta y poder traducirla en términos también de encauzarle, ¿no? Jurídicamente esa necesidad o esa inquietud. A veces es muy difícil poder pensar en estrategias que den respuesta lo más integral posible. Al menos en lo que a mí respecta, siempre trato de que el abordaje sea lo más interdisciplinario posible, porque nunca alcanza solamente con el aspecto jurídico. Estamos tratando no con cuestiones de leyes, sino con cuestiones profundamente humanas, y eso es complejo. Y al menos desde mi experiencia siempre es lo más efectivo poder abordar desde ese lugar. Y por otro lado, esa traducción, ese trabajo de poder traducir en términos jurídicos a unas demandas, si se quiere, cuestiones, inquietudes y expectativas, creo que principalmente requiere de poder revisar mucho los propios prejuicios y los propios estereotipos que están siempre presentes y que siempre acompañan, porque todos estamos formados en esta sociedad, por lo tanto el primer trabajo tiene que ser un poco para adentro, ¿no? Decir, bueno, la persona que se vaya a presentar se presentará y hablará en sus propios términos y en sus tiempos y hablará según su experiencia y según las expectativas que traiga, y eso hay que respetarlo independientemente de cuál sea luego por ahí mi criterio, ¿sí? Siempre poder priorizar la palabra y priorizar las necesidades de esa persona por sobre otro tipo de cuestiones. Y en ese sentido me parece que es desafiante poder abordar las violencias dada la profundidad que tienen. Nosotras sabemos que lo que llega al Poder Judicial en términos de una demanda o de una denuncia, si se trata del fuero penal, es ínfimo en relación a lo que sucede. Y la realidad es que muchas veces las consultantes que llegan al estudio no llegan pensando en un litigio, no llegan pensando en una demanda concreta, sino que llegan pensando en una consulta, qué derechos me amparan, cuáles no, esto se puede hacer, me planteo esto, está correcto. Entonces, muchas veces la complejidad es poder plantear, bueno, sí, hay una cantidad de derechos que te amparan, luego el ejercicio de pronto se aleja un poco de eso que nuestras leyes consagran de una forma también tan de avanzada, porque tenemos leyes que han sido realmente de avanzada y que son muy completas y que tienen perspectiva de género y que han sabido recoger las experiencias de las mujeres y de las disidencias, pero luego la práctica concreta es realmente un desafío, sin ir más lejos, pensando por ahí en algunas consultas respecto de delitos sexuales. Es muy difícil poder plantear, bueno, el derecho te ampara, el derecho prevé que hay una respuesta del sistema frente a estos hechos, pero muchas veces eso no se va a traducir en una condena efectiva, eso no se va a traducir, o no solamente, ¿no? Incluso cuando se consigue una condena, se consigue una pena, eso tampoco termina de ser lo más satisfactorio. Por eso pensaba en este abordaje más interdisciplinario, ¿no? Sin duda que es una respuesta y en términos simbólicos importa muchísimo tener una condena. Lo cierto es que específicamente, sobre todo en casos de delitos sexuales contra la integridad sexual, los casos que llegan a una condena son ínfimos en relación a los que se consultan y en relación a los que se denuncian, mucho más. La inmensa mayoría no se denuncian siquiera. Entonces, a veces esa separación, esa distancia entre todos los derechos que tenemos a nivel constitucional, convencional, legal, programático, es decir, estamos realmente muy bien legislativamente, pero luego la práctica nos devuelve otra realidad, ¿no? Entonces, creo que eso es un gran desafío en el acompañamiento, pero creo que lo principal siempre es poder tener esta escucha activa y este corrimiento del lugar
como no es lo principal el litigio, lo principal es lo que la persona necesita, y a veces eso se traduce en otras formas de abordarlo, ¿no? No solamente por en la demanda o en la denuncia, sino en esta consulta, en este acompañamiento, desde ya que siempre los canales luego formales están habilitados, pero me parece que el principal desafío tiene que ver con eso, decir, bueno, hacer esa traducción a partir de una escucha atenta, activa y lo más despojada de prejuicios y estereotipos posible, que nunca se está del todo, siempre es un trabajo constante y permanente de poder revisar esas prácticas, poder revisar nuestras preconcepciones, pero es la única manera de poder acercarse a una persona que está atravesando un conflicto y que ese conflicto atraviesa su vida entera, no solamente la hora y media, 2 horas de consulta, ¿no? Vos hablabas de la legislación recién y considerando que hasta el 2012 se hablaba de crimen pasional y que recién ahí se empieza, a partir de la ley justamente, a hablar de femicidio, ¿cómo te parece o qué impacto te parece que tiene ese cambio en la legislación en la comunidad en general, en quienes no tenemos nada que ver con el ámbito penal? ¿Qué implica empezar a hablar de femicidio? Para mí fue sumamente relevante. Hoy estamos presenciando una avanzada antiderechos que viene a poner en duda si son o no son femicidios, que al poner en duda no está hablando de una cuestión semántica de cuál es la palabra a utilizar, ni siquiera una cuestión técnica jurídico-penal. Lo que está poniendo en duda es si realmente es relevante poder analizar con perspectiva de género cuando sucede la muerte violenta de una mujer en un contexto de violencia de género, ¿no? Pone a poner en cuestión toda esta construcción que se viene dando previo a la ley y durante y actualmente, ¿no? Pero para mí fue sumamente relevante en términos de que, aunque eso se quiera plantear en términos de disputa, hoy por hoy ninguna persona a la que se le pregunte qué es un femicidio no sabe lo que es. Cualquier persona que se le pregunte qué pasa cuando hay un femicidio sabe que es la muerte violenta de una mujer en manos de un varón en un contexto de violencia de género. Y eso no es solamente una conquista legal, eso es profundamente social, eso es una conquista social, fue de los movimientos sociales, fue de los movimientos de mujeres, fue poder nombrar lo que existía para que en algún momento deje de existir también, ¿no? Sin un nombre para denominar eso, iba a ser imposible poder encontrar en este barniz de neutralidad que tiene el derecho estas profundas asimetrías que son las que producen que una mujer cada 31 horas sea asesinada en la Argentina por sus condiciones de mujer, sus condiciones de vulnerabilidad, por estar inmersa en un contexto de violencia de género. Entonces, para mí la gran conquista tuvo que ver con eso. En términos jurídicos, la ley que lo incorpora al Código Penal, que incorpora el femicidio, el Código Penal, en ningún momento dice la palabra femicidio. Agrava el homicidio. Nosotros tenemos una figura básica, que es el homicidio, el que matare a otro, tiene una pena de 8 a 25 años, y que es una figura residual, si se quiere, porque se aplica cuando no hay una pena más grave. El resto están contemplados en el artículo 80, que son los delitos, los homicidios agravados. Hay 12 formas en que se agrava el homicidio. Lo que esta ley hace es incorporar una de ellas, que es comúnmente denominada femicidio. Es importante nombrar, es importante que se caratulen también como femicidio, más allá de que el nombre técnico en el Código Penal no lo diga, como también es muy importante nombrar los transvesticidios, nombrar lesbicidio, porque esto denota un asesinato hacia una mujer, hacia una identidad feminizada, que no tiene el mismo abordaje ni la misma forma de investigación que va a tener otro tipo de muertes violentas por mujeres, también digo de mujeres. Entonces, es importante poder rescatar cuáles son las condiciones que hacen posible que ese asesinato se produzca en esas condiciones y no en otras. Y por eso es la importancia de poder nombrar. Sí, haciendo referencia un poco a la diferencia entre femicidio y homicidio, me parece que esto que estás explicando da cuenta un poco de eso, de por qué es importante esa diferenciación, y que también femicidio, travesticidio, lesbicidio un poco ponen... dejan en evidencia o hacen un poco de foco en la diferencia de poder, en la desigualdad de poder que ocurre. A principio de año el presidente, que representante de todas, todos, todes en Argentina, dijo en una conferencia algo así como que hablar de femicidio
ponía más importancia a la vida de las mujeres por sobre la de los varones y que debería ser lo mismo matar a una mujer que matar a un varón en términos de consecuencias. ¿Qué pensás de eso? Y porque digo, se estuvo visibilizando de vuelta ese recorte y es una discusión que de vuelta pretende aparecer en este contexto, en este momento actual. ¿Qué es lo que pensás vos y qué efectos te parece que tiene que resurja ese intento de discusión ahora? Para mí, el objetivo de ese tipo de discursos tiene que ver con no solamente habilitar las violencias, sino fomentarlas. Ha sido una política de Estado de este gobierno en particular poner un blanco en las espaldas de las identidades feminizadas, de las mujeres, del colectivo LGBT en su conjunto, sin ir más lejos, en el discurso que da en Davos, donde dice que ser homosexual es igual a ser pedófilo. Paradójicamente, cuando es un gobierno que en paralelo desarma todas las políticas de prevención del abuso sexual infantil, no tiene políticas, no tiene presupuesto para todos los programas específicos que existían para combatir la violencia de género, para combatir sobre todo la desinformación, pensando, ¿no?, en la ESI, por ejemplo, que es una ley que existe desde el 2006, es decir, a 20 años de la ESI, aún hoy sigue siendo una actividad muy de parte de un docente, una docente por ahí que sigue peleándolo y que sigue como tratando de acomodar el currículum a ese programa. Y creo que tiene ese objetivo de poder no solamente habilitar esas violencias, sino también de generar una persecución activa en nuestras identidades, en nuestros cuerpos y en nuestros territorios. Yo creo que no es casualidad que el principal blanco haya sido dirigido a las mujeres, pero sobre todo al movimiento feminista, porque creo que las derechas han hecho una lectura respecto de quiénes son sus principales oponentes en el mundo. Y la verdad que hoy por hoy, independientemente de los territorios y de los, por ahí de los posicionamientos políticos, los feminismos en el mundo son quienes están plantándole cara a programas recesivos, a avanzadas empobrecedoras, ¿no? Es decir, bueno, priorizar pagar una deuda externa o endeudarse y no pagar la deuda social es parte de los programas a los que también se han enfrentado los feminismos en todo el mundo. Entonces, por un lado me parece eso, creo que tiene mucho de responsabilidad, más allá de que es el Estado, también en esto de, bueno, no es lo mismo que eso lo pueda llegar a opinar una persona X, trabajadora, ¿no?, del campo popular, a que lo diga la máxima expresión de autoridad, con todas las dificultades que va a generar luego poder abordar. Imaginemos en un aula con chicos, chicas de 14, 15 años, poder decir cómo abordar la violencia por razones de género cuando hoy por hoy el presidente es el quien las está habilitando y las está fomentando. Así que eso por un lado. Y por el otro también me parece una profunda ignorancia, que no creo que es una ignorancia ingenua, creo que no es falta de conocimiento, creo que es una ignorancia deliberada, si se quiere, que es parte de un programa de desinformación y que es parte de un programa de estereotipar y de generar un enemigo hacia el cual dirigir todas las frustraciones en función de todo lo que este gobierno no ha podido resolver en términos de trabajo, en términos de salario, ¿no? Entonces, poner un blanco ahí para que todas las frustraciones y las broncas sociales se encaucen hacia el feminismo, si se quiere, o el enemigo de turno, es mucho más fácil que hacerse cargo de las propias fallas, ¿no? En ese sentido, para poder aclararlo, porque me parece que es importante también hacer un poco de pedagogía, las distinciones que existen, por ejemplo, en función de programas específicos para infancia, programas específicos para mujeres, para adultos mayores, adultas mayores, están todas concentradas en una cláusula constitucional. Esta cláusula constitucional que exige que el Estado argentino piense políticas diferenciadas para distintos sectores según las distintas necesidades. Por lo tanto, no solamente no es discriminatorio, o si se quiere, podemos decir, es una discriminación positiva. Ajá. Y viene a partir de la incorporación en la Constitución Nacional, en el año 94, de los tratados de derechos humanos con esa jerarquía. En el 94 se hace la reforma constitucional, se incorporan tratados internacionales de derechos humanos y algunos de esos tratados son, por ejemplo, la Convención de los Derechos del Niño, la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad y también la Convención
popularmente conocida como CEDAW, que es la Convención para eliminar toda la forma de discriminación hacia la mujer. También luego de esa reforma constitucional adoptamos una convención que es la Belém do Pará, que es a nivel regional, que también es la primera convención específica para nuestra región sobre violencia de género. En Europa, por ejemplo, existe el Convenio de Estambul. Entonces, cada país también es específico de violencia de género. Va adhiriendo y a partir de adherir a ese convenio se asume un compromiso como Estado, como país, no como Javier Milei presidente, él como persona, como representante del Estado, se asume un compromiso de sostener esas políticas, de sostener esos lineamientos en orden a erradicar la violencia por razones de género. Entonces, no solamente pensar en términos de una figura propia de femicidio, no solo no es discriminatorio, sino que es totalmente acorde a nuestra propia Constitución, a nuestros convenios internacionales a los que la Argentina se ha suscrito. Uh-huh. Hablar de violencia de género me parece que es un término como muy complejo y que implica un montón de cuestiones y que sin duda tiene muchos atravesamientos transversales. Y en ese sentido pensaba en este contexto actual, político, social, económico, ¿qué es lo que te estás encontrando vos en la práctica en cuanto a esos atravesamientos? ¿Con qué dificultades, además de la violencia propiamente, o encarnada, de qué manera es encarnado, de qué forma este contexto en esas violencias? Sin lugar a dudas, una feminización de la pobreza y de las condiciones precarias, digamos, de existencia, mucho más profundizadas. Hoy por hoy, para una mujer poder denunciar un hecho de violencia ya es desalentador de por sí, porque ninguna mujer que sufre violencia lo primero que piensa es denunciar. Finalmente se llega a la denuncia como un proceso subjetivo previo y de mucho acompañamiento y de tener algunas condiciones resueltas. Y parte de esas condiciones tiene que ver con, bueno, pensemos en casos de parejas, ¿no? Bueno, si lo voy a denunciar tengo que saber que puedo armar el bolso e irme a algún lado, que voy a estar a resguardo porque sé que la denuncia puede implicar para mí un riesgo mayor. Entonces hay muchas situaciones hoy que estamos viendo que mujeres no pueden tomar esa decisión porque no pueden resolver por su cuenta dónde ir, ni un alquiler, ¿no? Entonces eso complejiza muchísimo. Sin lugar a dudas también creo que complejiza muchísimo este temor que están sintiendo a partir de que empiezan a circular estos discursos también odiantes y también desalentadores, con este mito de las falsas denuncias. Entonces también empiezan a sentir temor. Primero que hay mucho desconocimiento, entonces no se sabe si ya es una ley, si es un proyecto, si esto está o no está. Pero como la experiencia de la inmensa mayoría de mujeres que denuncian es que de pronto no se les cree, o que se les pide actos heroicos, o que se les pide una cantidad de pruebas al estilo Giselle Pericot, que es único en el mundo. Nadie llega con esa cantidad de pruebas. Tiene el agresor identificado, confeso, con una computadora, con todos los hechos filmados, con nombre y apellido, con fecha. O sea, no existe. Siempre pienso que si Giselle no hubiese tenido la situación que tuvo de este contexto, si ella se hubiese presentado a una fiscalía a decir mi marido me droga, me viola y me hace violar por otras personas, nadie le hubiese creído. Uh-huh. Bueno, justamente en este caso se presenta eso, ¿no? Como que se le exige una cantidad de pruebas que son imposibles, que no son así en la práctica. Los hechos, nadie anda filmándose para ver si va a ser agredida. Y hay una cierta, hay como un desalentar las denuncias. Y por otro lado, no hay un acompañamiento después de la denuncia, pensando en, bueno, vas a poder denunciar, vas a poder estar acompañada y vas a poder tener al menos alguna ayuda económica para poder resolver la cuota alimentaria de tus hijos, vas a poder llevar una vida lo más, entre comillas, normal posible luego que vos denuncies. Al contrario, lo que las mujeres prevén es que luego la denuncia tienen que reacomodar su agenda, sus horarios, su rutina, y eso de por sí también es muy desalentador. Entonces siento eso, siento que hay mucha precarización, que lo piensan muchísimo antes de encauzar cualquier reclamo judicial, que sienten que van a ser evaluadas y van a ser ellas las que vayan a ser investigadas y no al revés. Y eso sin duda desalienta mucho, ¿no? Siento eso y siento que se vive muchas veces como una suerte de no sé a dónde recurrir. Ya no sé.
no sé qué sigue, qué existe, qué no existe. Y la realidad es que antes podíamos dar más respuestas, tenías este teléfono, esta oficina, este acompañamiento, podías acceder, si ya habías denunciado, podías acceder a un plan acompañar, por ejemplo, ¿no? Para que durante al menos 6 meses tuvieses un ingreso de un salario mínimo vital y móvil, tampoco era muchísimo, que te permitiera resolver económicamente mientras ibas atravesando todo este proceso de la denuncia. Hoy eso no existe. Y estamos hablando de las personas que consiguen llegar a una consulta jurídica privada pagando una consulta, ¿no? La inmensa mayoría no tienen esos recursos y antes también por lo menos podían encontrar en el patrocinar, digo, en programas específicos que estaban destinados a hacer un acompañamiento jurídico gratuito. Hoy no están tomando nuevos casos, no tienen nuevas altas y las altas que estaban tramitando se cierran antes de llegar a una sentencia. Entonces, realmente el impacto que tiene esto en la vida cotidiana de las mujeres, de las disidencias, de las infancias que quedan ahí también entrampadas, es altísimo y se paga con calidad de vida, con su salud, con la sobrecarga de trabajo. Es realmente también en la profesión muy conmovedor llegar a estas historias permanentemente, continuamente. No hay un día que no haya una consulta de este estilo, ¿no? Entonces, sí, se percibe eso. Sí, no quería preguntar o profundizar sobre eso, pero mientras te escuchaba pensaba qué difícil que es estar todo el tiempo escuchando estas historias, porque llegar a una consulta implica llegar con una historia de vida que se pone sobre la mesa, que se cuenta incluso a veces con el temor de cómo va a ser escuchado del otro lado, y también eso, la importancia de a qué lugar se llega, más allá de que sea una consulta privada, a qué lugar se llega a contar, porque la escucha no necesariamente, o de hecho no es la misma en todos los lugares. Y también pensaba qué loco cuando la discusión era respecto al programa Acompañar, que 6 meses de un salario mínimo vital y móvil era muy poco, que no era suficiente, y ahora está todo totalmente desmantelado. Pero bueno, en fin, y como para ir cerrando, ¿qué te parece o qué pensás que es importante seguir construyendo como sociedad? Me parece que el compromiso cotidiano es sumamente necesario. Siempre desde los movimientos exigimos que el Estado tenga políticas, que esas políticas vengan acompañadas de un presupuesto acorde, porque si no, ninguna política, por muy bien pensada que esté, es efectiva. Se sigue pidiendo, ¿no?, que el Estado esté presente. Hoy el Estado está presente de una forma muy violenta, porque su presencia implica esto, implica retirarse, ¿no?, de las situaciones más graves, implica desfinanciar programas, implica perseguir activamente a quienes luchan por una sociedad un poco menos injusta. Y me parece que hay algo del orden de, por ahí me parece que nos pasa, es la cantidad de casos que vemos todos los días y que muchas veces llegan por las redes sociales y que termina produciendo una cierta insensibilización, ¿no? Estás con el celu y de pronto te aparece un femicidio, te venden ropa, o sea, vas scrolleando y aparece como en el mismo orden de importancia una chica desaparecida, los jubilados reprimidos los miércoles, te venden un secarropas, o sea, todo en el mismo orden de ideas, ¿no? Entonces termina generando como una suerte de insensibilización, como bueno, una más, no podemos ni siquiera recordar los nombres, porque además las cantidades son abismales, entonces ni siquiera podemos registrar si el caso que estamos viendo es uno nuevo, si ya pasó. Y creo que el principal desafío es poder volver a sensibilizarse, ¿no? Poder volver a tocar esa fibra humana que tenemos y que sé que tenemos, y yo creo que eso es en el encuentro con otro, y eso es en el encuentro también como salga, ¿no?, en las manifestaciones, en las charlas entre signos de pregunta, interrogándonos con compañeros de trabajo, de estudio, es decir, volver a sensibilizar eso que está tan atrapado por los algoritmos y que de pronto terminamos como hablándonos entre nosotras. Bueno, también romper un poco eso, no seguir hablando entre gente que estamos de acuerdo, sino poder saltear esa valla, que es algo que también se planteó en 2015, cuando fue la primera movilización de Ni Una Menos, es decir, bueno, estamos hartas, estamos en las calles porque estamos hartas, y la verdad es que no todo el mundo que salió en 2015 se consideraba feminista, y lo que demuestra es que no hace falta que lo seas, ni hace falta que entiendas teóricamente algo, ni que hayas pasado por la academia. Digo, hay
desde académicos feministas, ingenieros nucleares feministas, mecánicos feministas. Hay personas que no terminaron la secundaria que son feministas. No es una cuestión de entendimiento intelectual ni de teoría. Es una cuestión de una práctica. Una práctica que implica sensibilizarse y sensibilizarse frente al dolor ajeno, frente a la situación del otro. Y creo que ese es el principal desafío hoy por hoy en términos de cómo estamos muchas veces aislados en nuestro propio, ¿no?, mundo, con nuestras propias broncas y nuestra propia indignación. Bueno, que esa indignación se empieza a volcar nuevamente en acciones concretas con lo que tenemos y con lo que con lo que sabemos y nos sale a hacer. Y en eso yo creo que las mujeres tenemos mucho recorrido. Las mujeres somos quienes cumplimos dobles y hasta triples jornadas laborales, porque no solamente sostener dentro de la casa las tareas no remuneradas de trabajo, sino también el trabajo remunerado y además el trabajo comunitario, que es ahí el que principalmente aparece cuando el Estado se retira, ¿no? Las redes comunitarias aparecen a sostener ese entramado social cuando el Estado interviene activamente para romper todo eso. Entonces me parece que ese es un gran desafío que tenemos, sin duda seguir movilizándonos, pero digo, todo lo que ya hemos sabido hacer. No sé si se trata tanto de pensar cosas nuevas, sino de poder recuperar nuestra propia historia, nuestros propios logros, y en eso creo que hemos sabido conquistar leyes, resoluciones, pero sobre todo poder hablar en otros términos, ¿no? Lo que hablamos al principio. Tal vez, hipotéticamente hablando, tal vez el día de mañana el gobierno consigue sacar la figura del femicidio del Código Penal, pongamos. Yo no creo que sea posible que se deje de hablar de femicidio. Creo que esa es la principal disputa que hoy nos están presentando, ¿no? Y creo que el principal desafío tiene que ver con recuperar la palabra, poder seguir nombrando las violencias en todas sus dimensiones y poder seguir escuchando a las víctimas que son las que hoy los están atravesando y ahí poner la oreja. Es decir, bueno, ¿qué es lo que se requiere hoy para poder dar una respuesta que sea realmente efectiva y no sigamos contando compañeras asesinadas casi por día, ¿no? Casi diariamente? Gracias, Emma. Por favor. Esto fue Encuentro y Palabra, un lugar para decir.